Maseje Chebuot Daf Menvav Amud Alef 46a, segunda línea. Dice la Gemara, Amar Rabbi Irmía Barabá Shalchule mi Bei Rav Lishmuel. Y el Amdenu Rabbenu, Uman, Omer Shetaim Katatzali, Vehala Omer Lo Katatzilecha El Achat, Minishba. Amar Lahem Bezo Yishava Balabait Veyafsid Uman. Ketzitza Vaday Mitkar de Jireinche. Eini Veatani Rabba Bar Shemuel Katzatz Amotzi Mechavero Alavar Raya, Veilo Maiti Raya, Paka. Amai Yishava Balabait Veyafsid Uman. Amar Nachman Etzadim Katani. O Mevi Raya Veitol, o Yishava Balabait Veyafsid Uman. La Gemara en esta parte nos amplía en la halajá que mencionamos en la clase anterior sobre cuando hay una discusión entre un balabait, o sea, un empleador, un jefe, y un sahir, que es un trabajador asalariado, un empleado, que discuten entre ellos cuánto se estipuló de pago. ¿Sí? Dice Rabbi Irmía Barabá, le enviaron del Bet Midrash de Rabba Shmuel la siguiente consulta. Enséñanos, maestro, enséñanos, Shmuel, en el caso en el cual un humán, un artesano, o sea, un trabajador asalariado, le dice al Baal Abait, le dice al jefe, al empleador, a quien está solicitando el trabajo, tú pactaste conmigo que me ibas a pagar 2 selaim por el trabajo. Así me estipulaste. Y le responde el empleador, el balabait, le dice, no señor, yo pacté contigo 1 solo sela por el trabajo. ¿Quién es el que jura? Le respondió Shemuel. En este caso, el balabait, el empleador, el jefe, el que está solicitando el trabajo, jura que solo estipuló 1 sela, que eso fue lo estipulado, y una vez hace ese juramento, pierde el artesano, pierde el empleado. ¿Y por qué decimos esto? Dice Shmuel, porque el valor de lo estipulado es algo que la gente sí se recuerda. Entonces, normalmente dijimos en la clase anterior, no dejamos que el Baal Abait jure. ¿Por qué? Porque el Baal Abait normalmente no se recuerda de las cosas, entonces puede ser que si lo hacemos jurar, va a jurar en falso, etc. Aquí, si lo hacemos jurar, lo mantenemos en lo que es original, que se jura. ¿No se recuerda? No, lo que no se recuerda es si paga o no paga. Pero respecto a cuánto es que estipularon, sí se recuerda, por lo tanto, sí le decimos que si mantenemos el juramento en Baal Abait, que jure que lo estipulado fue 1 y pierda el humán y no reversamos el juramento hacia el humano. Así respondió Shmuel. Bien, la Gemara le pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la baraitá, Rabba Bar Shmuel enseñó una baraitá que dice lo siguiente: cuando discute el balabait y el sahir, cuando discute el empleador y el trabajador, el empleado, sobre cuánto estipularon sobre el trabajo, la alajá es, dice la baraitá, hamotzi mechavero alavar raya, el que está sacando dinero tiene que traer prueba. ¿Quién es el que está sacando dinero? El sahir, el trabajador, el empleado que está solicitando 1 más, 2 y no 1, o sea, 1 más. Y si no trae rayas, si no trae una prueba, dice la baraitá, mejor dicho, se lo deducimos de la baraitá dice que tiene que traer una prueba. Podemos deducir claramente, no es deducir, es mucho más. Vemos claramente que si no trae una prueba, entonces básicamente, ¿quién pierde? El trabajador. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Cómo va a perder el trabajador si no trae prueba? Según lo que dice Shmuel antes, debería de jurar el balabait que efectivamente pactó 1, y ahí es cuando pierde el trabajador. Y de esta baraitá, repito, mashma, mevoar, vemos de ella que el hecho de que el trabajador no traiga prueba, ya lo pierde, aunque el balabait no haga el juramento. Pregunta. Responde la Gemara, responde la Nachman. En verdad la baraitá dice una de 2 opciones. Y en verdad la intención de la baraitá es decir, o que el artesano, el trabajador, tiene que traer una prueba y así va a poder ¿qué? Cobrar. O si no trae prueba, el balabait tiene que jurar, como dijo Shmuel, y así va a perder el humano. Entonces, definitivamente, el no traer prueba no es suficiente. Tiene que no traer prueba y que jure el balabait para que así pierda el artesano ese monto adicional que está solicitando, que pactó, que está diciendo, que está argumentando que pactó.
La Gemara sigue preguntando en contra de Shmuel. Meiti veanoten talito leuman, uman omer katzatza lishtaim, veala omer lo katzatzi lecha ela achat. Kol zman shetalit biad uman al balabait להביא ראיה, נתנה לו, בזמנו נשבע ונוטל. אבל זמנו המוציא מחברו עליו הראיה. בזמנו מיד נשבע ונוטל. אמי, יישבע בעל הבית ויפסיד אומן. אמר רב נחמן בר יצחק, המאני רבי יהודאי, דאמר כל זמן ששבועה נוטה אצל בעל הבית, שכיר נשבע ונוטל. היי רבי יהודה, אילמה רבי יהודה דמתניתין, אחמורי כמחמיר? דתנן, אחמורי כמחמיר, דתנן רבי יהודה אומרת שתהיה שם מקצת הודעה. אלא רבי יהודה דברייתא. דתניא, שכיר כל זמן שלא עבר עליו זמנו, הרי זה נשבע ונוטל. ואם לאו, אינו נשבע ונוטל. ואמר רבי יהודה, מתי בזמן שאמר לו, תן לי שכרי 50 דינר שיש לי בידך, והוא אומר, התקבלתי מהם דינר זהב, או שאמר לו 2 קצצת לי, ועלה אומר, לא קצצתי לך אלא 1. אבל אמר לו, לא שכרתיך מעולם, או שאמר לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך, המוציא מחברו עליו הראיה. מה תפלה רב שישברי דרבידי? אלא קצץ רבי יהודה היא ולא רבנן, השתא איכא דמחמיר רבי יהודה מקל רבנן, איכא דמקל רבי יהודה מחמיר רבנן, ואלא מאי רבנן, ואלא דתניא בר שמואל, קצץ המוציא מחברו עליו הראיה, מאן לא רבי יהודה ולא רבנן, אלא אמר רבא באקא מפלגי, רבי יהודה סבר בדאורייתא, עבדו לתקנתא לשכיר, ובדרבנן הווי תקנתא ותקנתא לתקנתא לעבדינא, ורבנן סברי בדרבנן נמי עבדינא תקנתא לשכיר, וקציצה מתקר דחיר. Perdón por el tanto, explico. La Gemara trae otra pregunta en contra de Shmuel. Otra vez, ¿qué dijo Shmuel? Shmuel dice que cuando hay una discusión entre el trabajador, el empleado, y por el otro lado tenemos al jefe, al empleador, al que está dando el trabajo, sobre cuánto se estipuló en el pago del trabajo. El empleador dice que un solo sela, por ejemplo, y el empleado dice 2 selaim. En este caso lo que hay que hacer, así dijo Shmuel, estoy repitiendo, ¿sí? Dice Shmuel que en este caso el balabait, el empleador, el jefe, ¿sí? Es el que jura que efectivamente pactó, estipuló solo uno, y después de hacer ese juramento pierde el humán, pierde el trabajador, pierde el artesano, pierde el empleado. Bien, la Gemara pregunta, ya hicimos una pregunta en contra de Shmuel y respondimos. Ahorita la Gemara viene y hace otra pregunta en contra de Shmuel, de otra baraita. La baraita dice lo siguiente: una persona que le da una prenda al artesano, al sastre, para repararla. Una prenda para repararla, ¿sí? Y después de que el humán, el artesano, ya la reparó, ya culminó con su trabajo, viene el artesano y le dice al balabait, mira, págame por el trabajo, pactamos, estipulamos que me vas a pagar ¿cuánto? 2 selaim. Le responde el balabait, no señor, uno solo. ¿Qué es lo que se hace? Dice la baraita, depende. ¿En manos de quién está esta prenda? Si está en manos del artesano, el que tiene que traer una prueba a favor es el balabait. ¿Por qué? Porque el balabait es el que se considera que amotzi mejavero a la barra allá, porque el artesano es el que tiene la prenda. Pero si ya el artesano le entregó la prenda al balabait y ahorita la prenda está en manos de quién? Del balabait. Entonces ahí depende. Bismano, ¿qué es bismano? Durante su tiempo, cuando corresponde, o sea, como sabemos, cuando vienes a un trabajo hay que pagar dentro de ese mismo turno, ¿sí? Entonces, durante el tiempo es dentro del tiempo que corresponde en pagar. Cuando está dentro del tiempo, ahí decimos que el humán, el artesano, hace un juramento. ¿Qué es lo que jura? Que el balabait hace un juramento a favor de su argumento, que el balabait le dijo que 2 selaim iba a poder cobrar. Y cuando ya pasó el tiempo, que ahí ya, o sea, pasó el tiempo en que le paguen, ¿sí? Ahí asumimos de que tiene razón es el balabait y por lo tanto, amotzi mejavero a la barraya, el que saca, que es quien, el artesano, que quiere sacar, tiene que traer una prueba. Pero así dice la baraita. Pero de todas maneras vemos en la baraita claramente que cuando está durante el tiempo, dentro del tiempo que está todavía previsto en pagar, sí que todavía el balabait no ha hecho una prohibición dentro del tiempo, decimos que en este caso el humán, ¿qué hace? El humán, que es el artesano, el trabajador, el empleado, jura que el balabait le estipuló 2 selaim y de esa forma puede
cobrar los 2 selaim. Dice la Gemara, pregunta en contra de Shmuel, ¿por qué aquí la baraita dice que jura el humán y así puede cobrar? No me cuadra, porque Shmuel dijo que cuando la discusión entre los dos es sobre cuánto se estipuló, ahí es diferente, decimos que el balabait es el que jura, que es nada más uno, y pierde el humán, contradicción con Shmuel. Responde Rabbi Nachman bar Yitzhak, tienes razón, esta baraita discute con Shmuel, contradice a Shmuel, pero no pasa nada, porque el autor de esta baraita es un taná llamado Rabbi Yehuda, que dice Rabbi Yehuda, que en cualquier momento que el juramento tiene que ir para el balabait, o sea, que midoraita el juramento debería ir para el balabait, en un caso que el balabait, ¿cuál es ese caso? Cuando el balabait reconoce parcialmente modé mikzat, sí que el balabait tiene que hacerlo, ahí es que decimos que le reversamos este juramento, Rabbi Yehuda, ¿sí? Ahí es que le decimos que este juramento se le reversa y se le pasa ¿a quién? No al balabait, sino al sahir, al artesano, al trabajador, al empleado, ¿sí? Y él es el que jura y puede, en vez de que el balabait jure y quede exento de pagar la diferencia, le reversamos el juramento ¿a quién? Al sahir, para que él jure que son 2 y pueda cobrar, ¿sí? Y entiende la Gemara de que Rabbi Yehuda opina así, inclusive cuando la discusión entre ellos no es en si pagué o no pagué, si me debes o no me debes, sino la discusión es también, la opinión de Rabbi Yehuda no es solamente cuando la discusión es si pagué o no pagué, sino la opinión de Rabbi Yehuda es también en un caso que la discusión entre ellos, entre Balabait y Sahir, es cuánto se estipuló, ¿sí? Y decimos lo mismo, que la idea de Rabbi Yehuda, que ya que modebe mikzat, debería mi deoraita recaer el juramento ¿a quién? Al balabait, ¿sí? Pero mi takaná de Jajamim la reversamos ¿a quién? A el sahir. Así opina Rabbi Yehuda y ese es el autor de la baraita. Pero Jajamim discuten y Jajamim opinan que cuando la discusión entre ellos es cuánto fue lo que se estipuló, en ese caso decimos que el balabait jura a favor de su argumento y queda exento de pagar. Entonces Shmuel, no obstante, no va como la baraita, pero la baraita es Rabbi Yehuda y Shmuel va como ¿quién? Como Jajamim. Muy bonito, se respondió, pero la pregunta es, ¿dónde vemos que Rabbi Yehuda se opina? ¿De dónde sacamos esta opinión de Rabbi Yehuda? Entonces la Gemara de inmediato dice, ¿cómo? En nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah vimos que Rabbi Yehuda opina que cuando es que decimos que midrabanan se le pone el juramento al demandado, o sea, al sahir, ¿sí? Y le ponemos el juramento, no el demandado, al demandante, ¿sí? Porque el sahir es el demandante, ¿sí? El que está pidiendo 2, ¿sí? ¿Cuándo hacemos eso? Únicamente cuando mi deoraita hubiese recaído al demandado, o sea, y reversamos al midraparán al demandante, ¿sí? Dice la Gemara, entonces que así opina Rabbi Yehuda, lo vemos en nuestra Mishnah. Dice, pero no me cuadra, porque no es correcto. En nuestra Mishnah, cuando mencionamos la opinión de Rabbi Yehuda, es para leahmir, que en la Mishnah Rabbi Yehuda viene y dice que a diferencia de Jajamim, todo lo que decimos, esta takaná de Rabbanán, que le damos el juramento al sahir, ¿sí? Al trabajador, que es quien, el demandante, ¿sí? Es únicamente cuando hay odame mikzat. A diferencia de Jajamim que dice, no, aunque no haya odame mikzat, que no hay shuami doraita, aún así hacemos la takaná de Jajamim. O sea que Rabbi Yehuda viene a ser que más estricto y Jajamim viene a ser más permisivo sobre el sahir. Y dicen que el sahir hace shevuá y puede cobrar, aunque el balabait no mode en absoluto. Según Rabbi Yehuda tiene que haber modeme mikzat. Según Jajamim, aunque no haya modeme mikzat, el sahir puede proceder a hacerlo, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar la fuente de la Mishnah, deberíamos de decir que cuando la discusión entre las dos litigantes, de las dos partes, es sobre cuándo estipularon, que ahí decimos que también Jajamim son mahmirim y no le dejan al sahir jurar y cobrar, kol shiken, que Rabbi Yehuda, que es más mahmir, que va a decir la misma halajá. Entonces no puede ser que la fuente es Rabbi Yehuda. Repito, ¿por qué no puede ser que la fuente de Rabbi Yehuda es nuestra Mishnah? ¿Por qué? Porque cuando trajimos en nuestra Mishnah la opinión de Rabbi Yehuda, la trajimos para ser más estricto que Jajamim. Entonces, si nosotros tenemos claro que Jajamim opina que cuando discuten los dos litigantes sobre cuánto fue estipulado, si 2 o 1, decimos que Jajamim están de acuerdo de que el humán, el sahir,
es el que no le decimos que tú jura y puedes cobrar, sino le damos a Balabait, con Shiken Rabbi Yehuda, que es más mahmir, porque Rabbi Yehuda, la opinión en la Mishnah Rabbi Yehuda es más mahmir, con Shiken que también va a opinar así, entonces no me cuadra que la fuente de Rabbi Yehuda va a ser Rabbi Yehuda nuestra Mishnah. Entonces, ¿cuál sería la fuente que Rabbi Yehuda sí opina? Dice la Gemara, Rabbi Yehuda en la Baraita, ¿sí? Rabbi Yehuda en la Baraita podemos ver esto, porque en la Baraita es lo siguiente: un sahir, un trabajador, mientras que no ha pasado el tiempo de que le paguen, o sea, está durante, el balabá está dentro del tiempo, Bisman no. Entonces, el sahir puede venir, jurar, y hay una discusión entre él y el empleador. Entonces, él puede venir y jurar y cobrar. Pero si ya pasó el tiempo, no puede jurar y cobrar el sahir, el empleado, el artesano. Así opina Tanakama. Viene Rabbi Yehuda y dice, un segundo, todo esto es cuando le dijo, escuchen bien, Rabbi Yehuda aquí, no todo esto, Rabbi Yehuda viene y aclara y dice, ¿cuándo es esto? Cuando le dice el trabajador al jefe, al balabait, dame lo que me debes, 50 dinar kesef, ¿sí? Y le dice el balabait, ¿cómo? Un segundo. Le dice el balabait, ya te di 25, entonces solo te debo, ¿qué? 25. O, escuchen el segundo caso, cuando la discusión entre ellos es, ¿cuánto estipuló? Que le dice el sahir, estipulamos 2 selaim, y le dice él, no estipulamos nada más que un sela. En ambos casos decimos que el balabait, en estos ambos casos el balabait es mode de mixat. El primer caso le dice, no, nada más 25, porque los 25 te pagué. Y el otro es, tú me dices que estipulamos 2, yo te digo que por lo menos 1 es mode de mixat. Ahí es que decimos que ya que es mode de mixat y recae una shevuá de oraitá, Jajamín vinieron, hicieron una tacaná y se reversa ese juramento ¿a quién? Al sahir, que el sahir, el trabajador, jure que efectivamente le debe 50 en el primer caso o le debe 2 selaim en el segundo, que se estipuló 2 selaim en el segundo caso y va a poder ¿qué? Cobrar. Pero en un caso en el cual el balabait le refuta y le niega y completamente le dice, no, nunca te contraté. O te contraté, pero ya te pagué completamente y no te debo nada. En este caso decimos que, que kafara kol no niega completamente. Hamotzime javeró a la barraya. El que saca, que es quien el sahir, tiene que traer una prueba y no va a poder el sahir venir y jurar y cobrar. ¿Sí? Pero vemos claramente aquí en esta baraita, sí lo vemos claramente, que Rabbi Yehuda da su opinión. ¿Cuál es su opinión? Que cuando hay shuami doraita la reversamos, en vez de para el balabait, la pasamos para el sahir, takana de Rabbanán. No solamente cuando discuten en si se pagó o se pagó parte, sino también en un caso que discuten en cuánto fue que se estipuló. Claramente, los dos casos en la baraita. Entonces vemos claramente que la viuda dice su opinión, que el sahir puede jurar y cobrar. También en un caso que están discutiendo en cuánto se estipuló. Entonces la fuente para Rabbi Yehuda, que dijimos que así Rabbi Yehuda opina, es aquí esta baraita. Sin embargo, bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Bueno, ya acabamos de comprobar de esta baraita que según Rabbi Yehuda, un sahir, también cuando discuten los dos litigantes en cuánto fue lo que se estipuló, el sahir puede venir jurar y cobrar. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, y dijimos antes que así opina Rabbi Yehuda, pero Jajamim discuten. ¿Sí? Jajamim discuten y por eso la baraita anterior, que de ahí preguntamos en contra de Shmuel, es Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yehuda es Rabbi Yehuda, pero Shmuel opinaría como Jajamim. Muy bien. O sea que Jajamim discuten con esto. Bien, viene Rav Shishabre de Rabid y pregunta, un segundo. No puede ser aparentemente, ¿por qué? En nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Quién es más mahmir? ¿Jajamim o Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda. Jajamim dicen que la tacaná de Rabbanán, que puede jurar el demandante, ¿sí? El sahir, el trabajador, que es el que dice me debes, ¿sí? Es en cualquier caso. Y Rabbi Yehuda dice no, solamente cuando hay una shuami duraitá, por lo menos que debe de caer, cuando es modo de mitzat. O sea, ¿quién es más mahmir? Rabbi Yehuda. Entonces pregunta la Gemara, no me cuadra. Sí, cuando Rabbi Yehuda es más mahmir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que niega completamente. Rabbanán es permisivo y dice que también cuando niega completamente hay shevuá, ¿sí? Entonces, cuando Rabbi Yehuda es mekel, jajamim al alahmir, no me cuadra, ¿sí?
Entonces no me cuadra lo que me estás diciendo antes, porque según lo que me estás diciendo aquí es que la baraita anterior es Rabbi Yehuda y Jajamim discuten. Entonces Jajamim van a ser más estrictos que Rabbi Yehuda. Dice la Emanación, ¿qué más decir? Que la baraita, que cuando es una... que la baraita que nos habla sobre una discusión entre los dos litigantes de cuánto fue estipulado, ¿también cuadra con Jajamim? No me cuadra, porque si es así, la baraita que trajo Rabba Bar Shemuel, que dice que cuando hay una discusión en cuánto se estipuló, cuando hay una discusión entre los litigantes de cuánto se estipuló, decimos que Hamotzime Javeró a la barraya, como quién va a cuadrar, ni como Rabbi Yehuda ni como Jajamim. Entonces, ya que tenemos que decir obligatoriamente que Jajamim discuten con Rabbi Yehuda en esto, y Jajamim son más mahmirim que Rabbi Yehuda sobre un caso que discuten en cuánto se estipuló, entonces tenemos que ahorita venir y responder la pregunta que teníamos hace un segundo. Si cuando Rabbi Yehuda es mahmir, Jajamim es mekel, ¿cómo puede ser que en un caso que Rabbi Yehuda es mekel, Jajamim van a ser mahmirim? Dice Raba, te voy a explicar, la discusión entre Rabbi Yehuda, así es, efectivamente así es, responde Raba. Responde Raba, sí, así es. Cuando Rabbi Yehuda es mahmir, Jajamim es mekel, que es nuestra Mishnah. Y después, en otra cosa, Jajamim es más mahmir y Rabbi Yehuda es más mekel. ¿Y qué opinaría cada uno? Lo siguiente, Rabbi Yehuda opina que cuando es un caso midoraitá, o sea, cuando hay un juramento midoraitá, o sea, cuando es modé bemiktzat, ahí es cuando vienen Jajamim y hacen la takaná a favor del sahir y pasan el juramento en vez de al demandado, al demandante, o sea, al sahir, al trabajador, ¿sí? Ya sea que la discusión entre el balabait y el sahir era sobre si se pagó o no se pagó, o ya sea que la discusión era sobre cuánto fue el monto que fue estipulado. Pero cuando es un caso de Rabbanán, o sea, no un caso de la Torá, o sea, no modé mikzat, sino kofera kol, que ahí el juramento de por sí es midrabbanán, no hacemos takantá le takantá, y mantenemos el juramento en donde queda, sobre quién en el balabait. Así opina quién, Rabbi Yehuda. Y Jajamim opina, no, también en de Rabbanán hacemos que takantá le takantá y le pasamos el juramento a quién, al trabajador que jure y pueda cobrar. Pero todo esto es únicamente en el caso que discuten si ya se pagó o parte o no se pagó, etc. Pero cuando discuten los litigantes en el monto en el cual se estipuló, ahí no decimos que se pasa el juramento a quién, al sahir. ¿Por qué? Porque toda la razón que se pasa el juramento es porque, que dijimos en la clase anterior y un poquito lo mencionamos en esta clase, porque el balabay tarud, el balabay está ocupado con muchas cosas, no queremos que él haga un juramento y lo haga en falso. Pero en cuanto se estipuló, aunque esté ocupado, eso él lo tiene se recuerda muy bien. Él se puede olvidar en si pagó o no pagó, o cuánto pagó, ¿sí? Pero en si pagó o no pagó. Pero en el monto en el cual se estipuló, eso se acuerda. El otro se puede olvidar, pero eso se acuerda, ¿sí? Y es por eso que efectivamente en este caso, o sea, en el caso de Ketzitzá, en el caso que discuten en cuánto fue el monto que se estipuló, Jajamim es que es mahmir sobre el sahir y dice no puedes jurar y cobrar, sino se mantiene el juramento sobre el balabait. A diferencia de Rabbi Yehuda, que es mekel. Y dice no, también en este caso decimos que ¿qué? Que puede, mientras que sea modé mikzat. Y por otro lado, Rabbi Yehuda es más mahmir que únicamente cuando es modé mikzat. Y Jajamim dice no, también cuando no es modé mikzat pasa lo que pasa. ¿Sí? Entonces cada uno es mahmir en algo y mekel en otro, efectivamente. Donde Rabbi Yehuda es mahmir, Jajamim es mekel. Y donde Jajamim es mahmir, Rabbi Yehuda es mekel. ¿Sí? Entonces preguntamos, ¿cómo puede ser? No, aquí esta es la razón de cada uno. Entonces ya entendemos por qué uno es mahmir y uno es mahmir en algo y mekel en otro y el otro es viceversa. Seguimos. Nigzal keitzad. Hayu meidim oto shenichnas lebeto lemashkeno vejule. Mencionamos en la Mishnah, uno de los casos es cuando hay una víctima de un robo. Que en este caso la víctima del robo puede jurar y cobrar. Ese otro caso en el cual Jajamim y Drabanán dijeron que ¿qué? La víctima del robo, que es básicamente la víctima del robo, ¿quién es? El demandante. Si normalmente la Shebuá Midoraitá es el demandado, ¿sí? Ese es otro caso en el cual la víctima del robo, que es el que demanda, me robaron, jura y puede cobrar, ¿sí? ¿Cuál es ese caso? Dice la Mishnah, explica la Mishnah, el caso es cuando hay presten atención, cuando hay dos testigos
que dan testimonio sobre un prestamista, ¿sí? Que le prestó, o sea, había un prestamista que le prestó dinero a un prestatario. Y vienen dos testigos y dan testimonio sobre el prestamista que entró a la casa del prestatario con intención de agarrarle, de cobrarle un colateral, una garantía por el préstamo que tenía. Entonces, en este caso, puede venir el prestatario y dice, oye, me quitó mi colateral, demandar al prestamista, y es muy sencillo, ¿cómo él haga? ¿Cómo él hace para ganar? Jura que efectivamente se lo quitó y así puede cobrar, puede recuperar el colateral que le había quitado. Así mencionamos en la Mishnah. Y la Gemara entiende que efectivamente cuando la Mishnah dice Shenichnas levetó le mashkenó, que hay dos testigos que dan testimonio que el prestamista entró a casa del prestatario para mashkenó, o sea, para agarrar un colateral, es literal que los dos testigos no vieron que agarró el colateral, solo están dando testimonio de que ellos les consta que el prestamista entró a la casa para hacer eso, pero no que al final lo hizo. O sea, tenía intención de hacer eso. ¿Sí? Así la Gemara entiende. Bien, la Gemara le pregunta, ¿Vedilma lo mishkeno? Milo amaro Nachman Haiman de Nakit Narga Bide ve amar Eizil ve Ektelele dikla de Plania ve Ishtekach de Ktil Ushdi lo amrian de Ukatle Alma avidinish de Gazim ve lo avid Achanami de Gazim ve lo avid Eima u mishkeno Velejes de ma mishkeno Amar Rabba Barbajana Amar Rabbi Yohanan Betoano Kelim Hanitalim Tajat Kenafav. Bien, la Gemara dice un segundo. Si tú me dices que los dos testigos que están dando testimonio aquí es no que les consta que el prestamista alcanzó a agarrar un colateral del prestatario, sino ellos no vieron eso, nada más saben que el prestamista tenía plan de hacerlo, o que entró a la casa con esa intención, pero no que lo agarraron. Dice la demás, ¿cómo puedes a base de eso decirle tú al prestatario, ¿sí? Jura que efectivamente te lo quitó y puedes cobrarlo de regreso? Dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Quién te dijo que el prestamista al final cogió ese colateral? Tú nunca viste eso, los testigos nunca vieron eso. ¿Sí? ¿Acaso Rav Nachman no dijo que si una persona tiene un hacha en su mano y dice, voy a ir con este hacha a romper y a dañar la palmera de mi compañero, y al final vieron la palmera rota, tirada en el piso, pero no vieron que él lo hizo? No decimos que él tiene que pagar el daño. ¿Por qué? Porque vemos de aquí de que nosotros podemos asumir, vemos de aquí que asumimos, que no obstante parece que sí, pero no decimos eso, decimos, mira, puede ser que la persona habló, exageró, pero al final no lo hizo. Entonces aquí también podemos decir lo mismo, exageró el prestamista que iba a agarrar que iba a entrar a la casa para agarrar el colateral, pero al final no vimos que lo agarró, puede ser que no lo hizo al final. Entonces, ¿cómo va a ser este testimonio? Tú le dices al prestatario, ¿sabes qué? Jura que te lo quitó y cobra. Dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad la Mishnah se refiere a un caso en el cual hay dos testigos que dan testimonio que el prestamista entró a la casa para agarrar un colateral, no solamente con esa intención, y agarró un colateral y ellos lo vieron. O sea que los testigos vieron claramente que el prestamista entró a la casa del prestatario y agarró un colateral. En este caso le decimos al Nixal, al víctima de este robo, o sea, quien, el prestatario, jura que efectivamente te lo agarró y vas a poder cobrarlo de regreso. Dice la demás, si es así, que hay dos testigos, pues que vean exactamente, si ellos vieron lo que agarró, pues ¿para qué necesitas que el prestatario jure que lo agarró y cobre? Hay dos testigos, los testigos están diciendo que agarró, ¿sí? Pregúntale a los dos testigos, ¿qué fue lo que agarró? Y que cobre eso. Dice Rabba Barrajaná, en nombre de Rabbi Yohanan, no, el caso aquí es cuando el Baal Habait, ¿sí? Que es el prestatario, el dueño de la casa, porque el prestamista entró a casa del prestatario, ¿sí? Está diciendo que el ladrón, o sea, que el prestamista entró a su casa y le agarró utensilios chiquitos que los escondió bajo las esquinas de sus ropas. Entonces, hay dos testigos que vieron que agarró cosas, pero no pueden reconocer qué cosas agarraron. Por eso necesitamos que el prestatario, el balabait, venga y que jure qué fue lo que agarró, y eso, a base de eso, puede cobrar. Seguimos. La Gemara a continuación trae otra alajá que nos habla sobre cuando vieron que alguien agarró, pero cosas escondidas y no pueden reconocer qué fue lo que se agarró. Amar Rabbi Yehuda, Raú sheitmin kelim tajat kenafav yatza, ve'amar
לקוחין הן בידי, אינו נאמן, ולא אמרן, אלא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, על בעל הבית העשוי למכור כליו, את כליו נאמן. ושאין עשוי למכור את כליו נמי לא אמרן, אלא דברים שאין דרכם להטמין. אבל דברים שדרכם להטמין נאמן. ושאין דרכם להטמין נמי לא אמרן, אלא איניש דלא צניע. אבל איניש דצניע, היינו אורחה. ולא אמרן, אלא זה אומר שאולים וזה אומר לקוחין. אבל בגנובין, לאו כל כמיני, לאחזו כאיניש בגנבה לא מחזקינן. ולא אמרן אלא בדברים עשויים להשאיר ולהזכיר, אבל דברים שאין עשויים להשאיר ולהזכיר, נאמן. דשלח רב הונא ברבין, דברים העשויים להשאיר ולהזכיר, ואמר לקוחין בידי, אינו נאמן. כי הדרבה פיקזוגה דסרבלה, וספרה דאגתה מיתמה, בדברים העשויים להשאיר ולהזכיר. Dice Rabbi Yehuda, ¿qué pasa? Dice Rabbi Yehuda lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos testigos, ¿sí?, que vieron, un segundo, que una persona, por decir Rubén, agarró unos utensilios de la casa de quién? De Shimón, ¿sí? ¿Saben qué? Agarremos los personajes al revés. Una persona, por decir, llamada Shimón, que vieron que agarró utensilios, pertenencias, ¿de quién? De la casa de Reubén, y se las metió debajo de su ropa, ¿sí? Y salió de la casa de Reubén agarrándose sus utensilios. Bueno, eso es lo que vieron los dos testigos. Otra vez, dos testigos vieron que Shimón agarró utensilios de la casa de Reubén y se los escondió en la ropa. Y le pregunta, ¿qué haces? Dice, no, yo se las compré a Reubén. Así dice Shimón, se las compré, sí, lo agarré, se las compré. Pero el Baal Habait, ¿quién es el Baal Habait? Reubén, que es el dueño de la casa en donde entró este Shimón y agarró los utensilios. Reubén viene y dice, no, ¿cómo? Son míos, yo se los presté, pero son míos. Dice Rabbi Yehuda, el poseedor, ¿quién es el poseedor? El que escondió los utensilios, ¿quién? Shimón, el poseedor, el que posee en estos momentos los utensilios, Shimón, no se le cree. Eno neeman, ¿sí? Inclusive que jure, no neeman. Y bien la Gemara y da varias limitaciones sobre esto y vamos a entender entonces el porqué. Primera limitación. No decimos esto, sino nada más en el caso en el cual, un segundo, ¿quién es el demandante? Importante aclarar, ¿quién es el demandante aquí? Reubén dice, oye, eso es mío, yo te los presté nada más. Y dice, ¿cómo? Tú me los vendiste, te los compré, ¿sí? Entonces dice la Gemara toda esta alajá, ¿qué dice Rabbi Yehuda otra vez? La alajá es que el mahzik, el poseedor, que es el demandado, no se le cree. Bien la Gemara y limita esta alajá y dice, un segundo, todo esto que no se le cree es cuando el demandante, o sea el Baal Habait, ¿sí?, normalmente no vende utensilios. Pero si el Baal Habait sí vende utensilios, ahí sí le creemos al mahzik, sí le creemos al poseedor que los compró. Otra limitación. También en un caso en el cual el Baal Habait no vende utensilios, todo lo que decimos que el mahzik no es neemán, o sea que Shimón, el poseedor, no es neemán, es únicamente cuando los utensilios que agarró, las pertenencias que agarró, son cosas que normalmente no se esconden. Entonces, por esto tenemos dos cosas en contra de Shimón. Uno, tú dices que lo compraste, el Baal Habait normalmente no vende, entonces no me cuadra lo que está diciendo. Dos, ya que son tipos de utensilios que las personas normalmente no las esconden y tú sí las estás escondiendo, pues ¿por qué las escondes? Mashma que esto nos demuestra, nos insinúa que en verdad te los prestaron y como te da pena decir que te tuvieron que prestar algo así porque tú no lo tenías, por eso lo estabas escondiendo, por eso no te creemos. Pero cuando son tipos de utensilios que normalmente, aunque te pertenezcan, se esconden, ahí sí le creemos que ¿qué? Cuando dice que lo compró y le pertenece a él. Otra limitación, si también cuando no son utensilios que se esconden, todo lo que decimos que el mahzik no se le cree, es únicamente cuando la persona es una persona normal, no muy recatada. Pero si una persona demasiado recatada, tzanúa demasiado, ahí, aunque normalmente no se esconden, pero las personas que son muy recatadas siempre guardan lo que tienen, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que es la razón por la cual la escondió, no es porque la prestó y le daba pena, sino puede ser que lo compró y la razón que lo escondió es porque es demasiado recatado.
Cuarta limitación. Y todo lo que decimos que cuando cumplen todas estas condiciones que mencionamos hasta ahorita, no le creemos al mahzik que las compró, es únicamente cuando el balabait dijo, se los presté. Y el mahzik dice, se los compré. Pero si el balabait dice, me los robó, ¿sí? Me los robó, ahí no le creemos al balabait. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué ahorita hacer una presunción y asumir de que ese señor, de que Shimon es un ladrón. Porque todo el mundo tiene Heskat Kashrut, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, ya que no aceptamos el argumento del balabait, le decimos al mahzik, al poseedor, ¿sabes qué? Haz tu shevuateset, jura tú que lo compraste y te lo vas a poder quedar. Quinta limitación, y todo lo que decimos que no, el mahzik no se le cree que los compró, es únicamente cuando son cosas que normalmente se prestan o se rentan, ¿sí? Pero cuando son cosas que normalmente no se prestan o se rentan, o sea que normalmente el dueño de esas cosas nunca las presta, ese tipo de cosas, ni las renta porque se pueden romper o algo por el estilo, ahí sí le creemos al mahzik que probablemente las compró y le pertenece a él. ¿Y cuál es la prueba? Porque Rabuna Bar Abin envió para decir la siguiente alajá, un poseedor, una persona que posee ciertas pertenencias que se prestan o se alquilan, ¿sí? Y dice, las compré, no se le cree. ¿Por qué? Porque normalmente se prestan y se alquilan. Pero si no, mashma que ahí, sí le vamos a creer. Y la Gemara trae una prueba para esta alajá. Como dice la Gemara, Raba le sacó tijeras de sastre, ¿sí? Y unos libros de discursos homiléticos, Sefer Agatá, ¿a quién? A unos yetomim. Raba le sacó unas tijeras de sastre y unos Sefer Agatá, ¿a quién? A unos yetomim. ¿Por qué? Porque esas dos cosas, ya sea la tijera o el Sefer Agatá, libro de discursos homiléticos, eran cosas que normalmente sí se prestaban o se alquilaban. ¿Cuál fue la historia? El demandante, o sea, Raba, trajo dos testigos que eran de él. Y dijo, mira, yo se los presté al padre de estos huérfanos antes de que muera. Y Raba aceptó, sí, pero no fue Raba, esto pasó ante Raba. Una persona vino y demandó a los yetomim ante Raba. Y Raba aceptó su argumento y le quitó las tijeras y el sefer homilético a los yetomim. ¿Sí? Ahora bien, analicemos. Si el papá le hubiésemos creído, si al papá cuando estaba en vida, el papá de los yetomim, le hubiésemos creído que jure si el papá se hubiese estado en vida, hubiese podido jurar que los compró y se lo hubiese creído, pues también los yetomim deberíamos ser tanina, ni nosotros decir eso. Entonces no solo podemos quitar a los yetomim, el hecho que Raba se lo quitó a los yetomim es porque también el papá en vida no lo hubiésemos dicho que jure, sino no lo hubiésemos permitido ganar esto y le hubiésemos dicho que no se le cree. ¿Por qué? Porque son cosas que normalmente se rentan y se alquilan, entonces probablemente no son de él. Entonces por eso es que a los yetomim, Raba dijo, al demandante se lo puedes quitar a los yetomim. Vemos la misma idea antes, que cuando son cosas que normalmente se alquilan o se rentan, no se le cree al poseedor y no se le da ni chance de que jure a favor del mismo, sino simplemente se le da al demandante. Seguimos, Rabotay, amarraba afilu shomer nishba, afilu ishtos el shomer nishba, va papá se giró, le quitó mai, teiku. Viene Rabba y dice lo siguiente, volvemos a la halajá de la Mishnah. En la Mishnah anteriormente mencionamos como dijimos, que cuando hay dos testigos que vieron que Shimón entró a casa de Reubén, ¿para qué? Para agarrarle, en el caso un prestamista, prestatario, ¿sí? Prestamista, prestatario, vieron que el prestamista, si mantengamos el prestamista y prestatario, el prestamista entró a casa del prestatario sin permiso del prestatario, estamos hablando todo el tiempo sin permiso del prestatario, ¿sí? Para agarrarle un colateral, y ya expliquemos que vieron que agarró un colateral, en este caso el balabait, o sea el prestatario, ¿sí? Que el prestamista había entrado a su casa, ¿sí? Jura que efectivamente fue así, que efectivamente le agarró tales utensilios, porque los dos testigos vieron que agarró un utensilio, pero estaban escondidos, no sabían qué era, así como explicamos antes, y de esa forma puede cobrar de regreso los utensilios que le agarraron, ¿sí? Dice la Gemara, ¿quién puede hacer este juramento? En la Mishnah dice el balabait, o sea, el prestatario. ¿Qué pasa si había un custodio en la casa, un shomer? También él puede hacer este juramento y pedir de regreso el colateral, demandarlo de regreso y recibirlo de regreso. Viene Rapapá y tiene la siguiente duda, ¿qué pasa?
respecto, no el balabait, que eso seguro que él puede jurar como acabamos de ver en la Mishnah, no el shomer del balabait, que es como shlujo, el shomer es el custodio de la casa, el que está encargado de la casa, es como el shaliach del balabait mismo, sino qué pasaría, dice Rab, como dijo Rab, qué pasaría, dice Rab papá, en Shirou le quitó el trabajador contratado por el balabait o un jardinero de él. Por un lado podemos decir que por un lado decimos, mira, el custodio de la casa normalmente no se le pasa a esas personas, entonces no puede jurar. O por otro lado podemos decir, no hay diferencia, ¿sí? Puede ser que a mí me hicieron un decreto general que cualquier persona que viene por parte del balabait puede hacer este juramento y cobrar. Esa es la duda que tiene Rav Papa y la Gemara se queda en Teiku. Amale Rabbi Male Rabasheteano de casa de Kaspamay, Hazina Inish de Amidhu o Inish de Meemanu, de Mefagde Inshegabe, Mishtaba Veshakil Veilo Lo. Viene Rabbi Male y le dice a Rabashe lo siguiente. Como vimos en la Mishnah, repito, la víctima de un robo, que el caso es cuando el prestamista entra a la casa del prestatario sin su permiso para agarrarle un colateral. ¿Qué hacemos? La víctima, que es el balabait, el prestatario, puede venir y que jurar que efectivamente se lo quitaron, que entró el prestamista a su casa y se lo quitó, y así que cobrar. ¿Qué pasa? Si viene el balabait y demanda al prestamista o a quien sea que entró a su casa a robarle, si al ladrón, llamémoslo así en general, cualquier caso, me robó una copa de plata. O sea, que lo está demandando no con un utensilio sencillo, con un utensilio que muy costoso. ¿Sí? La pregunta es si le creemos, también en este caso, si le decimos, ¿sabes qué? Jura y cobra, aunque es muy costoso. O puede ser cuando es muy costoso, ya le decimos, no te damos el chance de jurar y poder cobrarlo. Esa es la duda de quién, de Rabbi Eimar, que le preguntó a Rabashe. Le dice a Rabashe, mira, tenemos que ver el caso. Si esta persona, el balabait, es una persona suficiente adinerada que tiene estos utensilios de plata, o que es una persona de confianza y a pesar de que no es adinerada, normalmente la gente le deposita utensilios costosos para que los custodie porque es persona de confianza, ahí sí le damos el derecho de jurar y que pueda cobrar. ¿Por qué? Porque es apto de que tenga, es normal de que tenga esas cosas. Pero si no es ni una de estas, ni que es de adinerada, ni es de confianza, que nunca tiene estos utensilios, él viene y dice y se aprovecha, me robaron un vaso de plata, ahí no le decimos jura y cobra. ¿Por qué? Porque tú ni tienes esas cosas. ¿Cómo te vamos a permitir jurar y cobrar? Seguimos, ¿sí? נחבל כיצד? אמר רבי יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שיכול לחבול בעצמו אבל במקום שאינו יכול לחבול בעצמו נוטל שלא בשבועה וניחוש דילמה בכותל נתחכך תני רבי חייא שעלתה לו נשיכה בגבו ונצילי ידיו ודילמה אחר אביד לה דליקה אחר. La Gemara, en esta parte se enfoca en otra parte de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah otro caso en el cual el juramento midrabarán se reversa para el otro lado. ¿Cuál es ese caso? El nechbal. ¿Quién es el nechbal? Una víctima de una herida. O sea, uno golpeó y otro fue la víctima, fue el que tuvo la herida. ¿Sí? Entonces viene él y dice, mira, esta persona, viene, vamos a decir, Rubén, y dice, Shimón me golpeó. ¿Quién está demandando? Rubén. Shimón me golpeó. Normalmente en juramentos de la Torah, ¿quién es el que jura? Cuando es modo de mixat o lo que sea, el demandado. Aquí en Midrabanan decimos que el demandante, o sea Rubén, jure que efectivamente fue golpeado y puede cobrar, le hicieron una herida y puede cobrar nezek. El nezek, el valor de nezek está ripuy shebetu boshet. ¿Sí? Y la Mishnah enseñó que cuál es este caso exactamente. El caso es que cuando Rubén entra al dominio ¿de quién? Rubén entra al dominio de Shimón. Y entra cuando está completo, entra perfecto. Y sale con una herida. ¿Sí? En este caso es que Rubén puede venir y jurar que Shimón lo golpeó, lo hirió y puede cobrar todos los pagos pertinentes. Viene Rabbi Yudá, nombre de Shmuel, y dice, todo lo que decimos que tiene que jurar Rubén, que lo golpearon y así puede cobrar, es únicamente cuando la herida se encontró en un lugar del cuerpo de Shmuel, en un lugar en el cuerpo de Reubén, ¿sí? Que el mismo Reubén se había podido echar la herida a él mismo. Y por eso, ya que podemos sospechar que se la hizo él mismo, ¿sabes qué? Jura, por lo menos jura que te la hizo quien Shimón y ahí puedes cobrar. Pero en un caso que la herida se encuentra en un lugar que Reubén no se la puede hacer a él mismo,
Entonces, seguro quién la hizo, Shimón. Ahí puede Reubén cobrar de Shimón sin juramento. Dicen, pero ¿quién te dijo listo? Puede ser de que él no se la hizo él mismo. Pero ¿quién te dijo que fue Shimón? Puede ser que el golpe se la hizo con la pared. Que sí, se golpeó contra la pared. Dice Rabbi Hayan la Baraita, el caso es cuando hay dos testigos que dan testimonio de que entró a la casa completo y salió con la herida y tenía la herida que era una mordida. La mordida no puede ser la pared. Entonces seguro fue quién, Shimón. ¿Sabe quién te dijo que no fue otra persona? No, en un caso que no hay en esa casa, en ese dominio, otra persona, entonces seguro fue Shimón y por eso es de que no tenemos duda que no fue otra persona. ¿Sí? Y por lo tanto podría cobrar sin juramento. Sin juramento porque no hay duda que fue ese Shimón. ¿Sí? Seguimos. Urshenegdo hashud vejule. ואפילו שבועת שווא. מהי אפילו שבועת שווא? לא מבעיה כמה, לא מבעיה נח דאיתבעו כפירת ממון, אלא אפילו הנמי דכפירת דברים בעלמא הוא לא מהימן, ולעיתים נמי שבועת ביטוי, כי קטן היא שבועת דחיקה משתבע ושקלה כמשתבע, אבל שבועת ביטוי דאיקה לממר דבקושטה כמשתבע, לא קטן היא תנח אוכל ולא אוכל. אכלתי ולא אכלתי, מה איקה לממר? תנא שבועת שווא וכל דדמי לה. Mencionamos en la Mishnah otro caso en el cual reversamos el juramento midrabanan, que es shekenegdo hashud a la shevua. Midoraita, ¿sí? ¿Quién tiene que jurar? Por ejemplo, Shevua Modeh Mikzat. Reubén demanda a Shimón. Shimón reconoce parcialmente. Shimón, que es el que reconoce parcialmente, tiene que jurar. El demandado es el que jura y queda exento. ¿Qué pasa si el demandado, Shimón, es hashud a la shevua, sospechoso en el juramento? Sabemos que miente, jura en falso. En este caso, Jajamín dice, no lo hace Shimón, sino que en vez de que jure Shimón y quede exento, decimos que quede exento del resto, decimos que Reubén jura que le deben y puede cobrar. Y la Mishnah nos dice cuáles son los ejemplos de hashud a la shevua, cuáles son los ejemplos de personas que son sospechosas sobre el juramento. Dice la Mishnah, el que transgredió shevuata edut, un juramento de testimonio, el que transgredió shevuata picadón, e inclusive el que transgredió shevuat shav, afilu shevuat shav. Pregúntale, Mara, ¿qué es afilu shevuat shav? Shevuat shav es un juramento en vano, ¿sí? Un juramento en vano es, por ejemplo, yo digo, el cielo es rosado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es afilu? ¿Por qué es afilu? Porque es hidush más shevuat shav. La Mishnah dice, ya sea uno que transgrede shevuata edut, ya sea uno que transgrede shevuata picadón, y afilu shevuat shav. ¿Por qué tiene afilu? Dice, no, ya lo explicamos en la Mishnah cuando lo estudiamos brevemente, pero aquí la Gemara lo explica más ampliamente y nos dice, no, el hidush es shevuata edut y shevuata picadón. Cuando uno jura falsamente, está yendo en contra de Shem, porque usó su nombre en falso, y también está perjudicando monetariamente al compañero, shevuata edut, shevuata picadón. ¿Sí? A diferencia de Shevuat Shav, que nada más está perjudicando, está pecando con Hashem. ¿Sí? El cielo es rosado. Nada más es un tema de Hashem, no está perjudicando monetariamente al compañero. Entonces por eso nos dice la Mishnah, no solamente cuando mintió Shevuat y Shevuat picadón, que peca con Hashem y peca con su compañero, sino a filo en Shevuat Shav, si pecó en eso, que nada más, también se hizo Shevuat Shav, que nada más pecó con Hashem y no con el compañero, decimos que ¿qué? Ayuda a la Shevuat y no puede jurar. Pregúntale a Mara, ¿y por qué la Mishnah nos dice otro caso más? Shevuat bitui, el que transgredió por juramento de expresión, el que transgredió un juramento de expresión también. Dice, no, cuando la Mishnah nos menciona juramentos, nos menciona nada más juramentos que al hacerlos seguro son falsos, en el momento de hacerlos. Y Shevuat bitui, ¿qué es? Juro que comeré o juro que no comeré a futuro, ¿sí? Que puede ser que el momento que lo está haciendo el juramento va a cumplirlo. Solo después, cuando pasó el tiempo y juró que comeré y al final no comió, o juró que no comeré y al final sí comió, ahí fue que transgredió, pero en el momento que juró todavía no es falso. Por eso no mencionamos este caso en la Mishnah, dice un segundo, pero el juramento de expresión incluye a futuro, pero también incluye que para el pasado. Juro que comí o juro que no comí. Y en verdad, en el caso de juro que comí, no había comido, en el juro que no comí, sí comió. Y en el momento que está jurando ya es falso. Entonces, ¿por qué no me dice este caso? Juramento de expresión por el pasado. Dice, sí, definitivamente, cuando decimos Shevuat Shav, juramento en vano, ¿qué es juramento en vano? Por el pasado, el cielo es rosado. De inmediato te das cuenta que es falso, o sea, pues se considera por el pasado. Shevuat Shav y todo lo que incluye, todo lo parecido a Shevuat Shav que es por el pasado, o sea que dentro de Shevuat Shav está incluido también en este caso, ¿qué? Shevuat Bitui por el pasado. Muy bien. Seguimos. Hagamos otro daf. Falla Hadme Mesajek Bekubia. Hatulamali, Tana Psula de Oraita, Bekatani Psula de Rabbanan.
La Mishnah, después de que nos menciona el caso de Shehashud de la Shebuá, cuando transgrede Shebuata Edut, Shebuata Picadón, Shebuat Chav, nos dice otro caso que también es Hashud de la Shebuá. ¿Quién? El que mesajek bakubiyá, el que juega con dados con apuestas, y otros casos más. Pregúntale, hermana, ¿para qué me tienes que decir todo esto? ¿Sí? Es la misma idea, no hay que agregar otros casos más. Si ya me enseñó el Taná que si una persona es sospechoso en el juramento, se le pasa el juramento al otro lado, no al demandado, sino al demandante, ¿sí? Y trajimos diferentes casos, el que juró en falso y demás. ¿Por qué tenemos que decir otros pecados que también... Ya me diste unos ejemplos. ¿Para qué me tienes que decir otro pecado más? Dice, no es importante, porque el que transgrede Shebuata Edut, Shebuata Apicadón, Shebuat Chav es una provisión de la Torah. Pero el que mesajek bakubiyá de Rabbanán, parece que también el que mesajek bakubiyá de Rabbanán es Hashud al-Shebuá y no puede jurar. Hayu sheneem hashudim, amarle Rabba Rab Nachman eichitnan, amarle lo yadana, ilchetamay, amarle lo yadana, itman amar Rabbi Yosef amar Rab Nachman, Rabbi Yossi omer yachloku, vejentan Rabbi Zevid bar Oshaya, Rabbi Yossi omer yachloku, y cada hambre, Tani Rabbi Zevid amar Rabbi Oshaya, Rabbi Yossi omer yachloku, amar Rabbi Yosef amar Rab Nachman, uvda yachaloku. Mencionamos en la Mishnah, ¿qué pasa si ambos lados, en la Mishnah mencionamos otra vez, repito, el demandado en modo de Miktzat, Rubén dice, me debe 100, Shimon dice, no, nada más 50, mi doraita, Shebuat modo de Miktzat, Shimon dice, juro que solo son 50 y no te debo más y queda que exento. Jajamim dijeron que ciertos casos, Hashud la Shebuá, por ejemplo, o lo que sea, se le pasa el juramento, se reversa el juramento del demandado hacia el demandante, hacia Rubén. Él jura que le debe 100 y puede cobrar completo. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? Dice la Mishnah después, si ambos son Hashud al Shebuá, el demandado, que es el que originalmente tenía que jurar, y el demandante también. O sea, ¿quién jura? ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Mishnah Mahloket. Según la versión de nuestra Mishnah, Rabbi Yossi dice, Josret Ashwalim Komar, regresa el juramento a su lugar original, y Rabbi Meir dice, Yachloko, mitad y mitad. Ahorita la Gemara no tenía clara la versión de nuestra Mishnah, entonces básicamente analiza esto, le dice Rabba, y dice la Gemara, le dijo Rabba Rab Nachman, ¿cuál es la versión de nuestra Mishnah? ¿Quién es el que dice Yachloku? Sobre la versión que tenemos enfrente nuestra en la Mishnah, el que dice Yachloku es Rabbi Meir, pero Rabba no lo tenía claro, por eso le pregunta a Rabba Rab Nachman, ¿cuál es la versión? ¿Quién es el que dice Yachloku? ¿Rabbi Yossi o Rabbi Meir? Le respondieron a Nachman, no sé, la verdad no sé cuál es la versión correcta. Bueno, como quién es la halajá entonces, le dice, no sé, explico. Cuando hay un mahloket, la regla es que cuando discute Rabbi Meir y Rabbi Yossi, la halajá es como Rabbi Yossi. Pero como dijo que no sé la versión, le dice, bueno, dime como quién es la halajá por lo menos. Le dice, no sé. La Gemara trae la conclusión. Dice Rabbi Yossi Marmanium en nombre de Rab Nachman que Rabbi Yossi es el que dice Yachloku. Igualmente Rabbi Zevid bar Oshaya, Rabbi Zevid hijo de Oshaya, trae una baraita que dice que Rabbi Yossi es el que dice Yachloku. Una segunda versión que Rabbi Zevid en la baraita no es Rabbi Zevid bar Oshaya, sino Rabbi Zevid en nombre de Rabbi Oshaya dice que Rabbi Yossi dice Yachloku. Y por lo tanto la halajá es como Rabbi Yossi, porque la regla es que cuando Rabbi Yossi discute con Rabbi Meir, la halajá es como Rabbi Yossi. Y efectivamente dice Rabbi Yossi Marmanium que Rab Nachman, cuando hizo un psak alajá más en un caso esto similar, que ambos eran Hashudim a la Shebuá, dijo que ¿qué? Yachloku. Ok, que no es entonces como la versión de nuestra Mishnah. Seguimos, Rabotai, Hazra Shebuá lemkoma leichan, Hazra amar Rabbi Ami, Rabotenu Shebabel amru, Hazra Shebuá le Sinai. Rabotenu Sheberet Israel amru, Hazra Shebuá le Mehuyavla. Mencionamos en la Mishnah, según la versión de la Mishnah, que Rabbi Yossi es el que dice, no Yachloku, aunque no cuadra con los últimos de Moraim, pero no Yachloku, sino, según la versión de nuestra Mishnah, la que tenemos enfrente nuestra. ¿Saben que no nos enfoquemos quién dice qué? La primera opinión de nuestra Mishnah es que cuando ambos son Hashud la Shebuá, Hazra, muy bien, Hazra Shebuá, Klinkoma, lo cual significa, traducción literal, regresa al juramento, ¿para qué? Para su lugar. La pregunta es, ¿qué significa regresa al juramento a su lugar? Entonces, dice la Gemara Mahloket. Mahloket, ¿qué significa esto? Rabbi Ami dice Rabbi Ami así. Rabbotenu de Babel, los maestros de Babel decían que Hazra Shevuah limkoma, que es le Sinai, a Har Sinai. ¿Qué? Que nosotros en el Har Sinai juramos todas las mitzvot que recibimos en Har Sinai, los mandamientos, entre ellos lo tixol, no robarás. O sea que en este caso, cuando la Mishnah nos dice, esta opinión nos dice Hazra Shevuah limkoma, la primera opinión nos dice Hazra Shevuah limkoma, se refiere a decirnos que ¿qué? Se refiere a decirnos que el betín en este caso no se mete ni a hacer jurar a uno y poder ni cobrar al otro. No se mete en absoluto, sino ambos
tienen obligación, ambos litigantes tienen obligación de llegar a un acuerdo y que ambos reconozcan la verdad. Y el que miente, Akadosh Baruj Hu se va a cobrar de él. ¿Por qué? Porque está transgrediendo el juramento de Har Sinai. ¿De qué? De Lo Tixol. Eso significa Hazar Shevuah Limkomah. Que lo mantenemos en la Shevuah, que Lo Tixol cada uno tiene que reconocer, pero el Bedín no se mete. Shevuah de Har Sinai. Así dice ¿quién? Rabbotenu Shebabel. Sin embargo, Rabbotenu Sheberetz Israel dice, no, Hazar Shevuah Limkomah se refiere que regresa el juramento al Ikar Adin de la Torah. ¿Que quién es el que normalmente jura? El demandado. Entonces aquí también decimos que cuando ambos no pueden jurar, regresa el juramento al demandado, y ya que el demandado no puede jurar, él pierde. O sea, regresamos la responsabilidad de jurar ¿a quién? Al demandado. Y ya que no puede jurar porque es Hashudah Shevuah, por lo tanto, él pierde y tiene que pagar. ¿Sí? No puede jurar. Así es o sea, ambos no pueden, los ambos son culpables. No, regresa el juramento a quien era original, el demandado, y por lo tanto, ya que no puede jurar porque es sospechoso, por lo tanto tiene que pagar. Él pierde, ¿sí? Él pierde, digamos como sea. Mahloket. La pregunta, y ahorita bien la Gemara empieza a analizar, listo, está claro el Mahloket, todo muy bonito, solo quiero saber quién es Rabbotenu Shebabel y quién es Rabbotenu Sheberetz Israel. Entonces la Gemara viene y dice Rav Papa lo siguiente: Amar Rav Papa, Rabbotenu Shebabel, Rabu Shmuel, Rabbotenu Sheberetz Israel, Rabbi Abba. Dice Rav Papa, te voy a explicar. Los maestros de Babel se refieren a quién? A dos, Rab y Shmuel. Y los maestros de Eretz Israel se refieren a quién? A uno, llamado ¿qué? Rabbi Abba. Muy bien. Y viene Rav Papa y comprueba, donde vemos que efectivamente Rabbotenu Shebabel es Rabbi Shmuel, y después procedemos a la segunda parte, que Rabbotenu Sheberetz Israel es Rabbi Abba. Dice la Gemara, Rabbotenu Shebabel, Rabu Shmuel detnan, וכן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה דאבינם בא מימן, אילמה מין לווה אבון שקל בלא שבועה והיינו בשבועה, אלא אחי כאמר, וכן היתומים מן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה, ורבו שמואל דאמר תרווה לא שנו אלא שמת המלווה בחיי לווה, אבל מת לווה בחיי מלווה, כרת חיי מלווה לבני לווה שבועה. ואין אדם מוריש שבועה לבניו. רבותינו שבארץ ישראל רבי אבא דאו גברא דחטב נסקה מחברי, עתה לקמא דרבי עמי, ידי רבי עמי קמא, הייתי חד צעדה דמכתב חטפה מיניה, אמר לה אין חטפי ודידי חטפי. אמר רב עמי איכה לדינו דיינה להי דינה, נימה לזיל שלם, ליקטרי סעדה נפטרה, איקה חד צעדה, נימה לזיל השתבא, כיוון דאמר מכתב חטפי, אבל כגזלן. אמר לרבי אבא, הווה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, וכל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע, משלם. אמר רבא כבתי רבי עמי מסתברא דתני רבי עמי שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. איך ידם? אילמה דאמר למנה לאבא ויד אביך ואמר להם 50 איתלה ו50 לטלה מלי ומלי אבוה. אלא לאב דאמר למנה לאבא ויד אביך ואמר לה 50 ידנה 50 לא ידנה. היא אמרת בשלמה אביו כי היא גבנה מחייב וצריך לה למפטר גבי יורשים. אלא היא אמרת אביו כי היא גבנה אינה מפטור קרא גבי יורשים למה לי? Sigamos un poquito más, ahorita explico todo, perdón por tanta lectura. Rabu Shmuel, hay Shevuat Hashem, hay Kadar Shebe. Mi baile lech de Tane Shimon ben Tarfon Omer, Shevuat Hashem tiye meshenehem, melamed she'ashevua chal al shenehem. Shimon ben Tarfon Omer, hazara leokev achar noef minayin, Talmud lomar, lo tinaf lo tanif, vateragenu be'aolechem. Shimon ben Tarfon Omer, tartem veginitem be'aolo shel makom. Adanar gadol nar perat, Shimon ben Tarfon Omer, kerav legabe dehina ve'idhan. De Rabbi Ishmael Tana, Eved Melech, que Melech. Ok. Rapapá comprueba, como dijimos, que Rapapá dijo que Rabbotenu Shebabel se refiere a Rabbi Shmuel. Y Rabbotenu Sheberetz Israel se refiere a quién? A Rabbi Abba. ¿Sí? Entonces viene Rapapá y comprueba. ¿Cómo sabemos que, empecemos con Rabbotenu Shebabel, cómo sabemos que Rabbotenu Shebabel se refiere a Rabbi Shmuel? Dice Rapapá, te voy a explicar de dónde lo sé. Escuchen bien. En la Mishnah que vimos anteriormente en Daf Memhe Amud Aleph, dice lo siguiente. Igualmente los yetomim, los huérfanos, que heredan un documento de préstamo de su padre, o sea que el padre de los huérfanos falleció y tienen un documento de préstamo, pongamos nombre. Reubén le prestó dinero a Shimón, ¿sí? Y Shimón le escribió un documento a Reubén que le debe dinero. Reubén muere y heredan ese documento de préstamo ¿quién? Los herederos de Reubén, los hijos de Reubén. Nos dice la Mishnah, igualmente los huérfanos que heredan el documento de préstamo del padre de Reubén no pueden cobrarse sino únicamente con Shevuah, con juramento. Así dice la Mishnah. Y no está claro, ¿de quién?
Sí, los hijos de Reubén murió y heredaron los hijos de Reubén el documento de préstamo. Pero ¿de quién se quieren cobrar? Que decimos que tiene que haber juramento. Sí, decimos que se quieren cobrar de Shimón mismo, ¿sí? Del prestatario original de Shimón mismo, o sea que Shimón todavía vive, ¿sí? O sea que cuando vienen los hijos de Reubén y sacan ese documento de préstamo a Shimón, al prestatario, tienen que venir los herederos y decir, juramos de que no sabemos que este documento se ha pagado, ¿sí? No me cuadra. ¿Por qué? Porque si el papá de ellos, el papá de estos huérfanos, o sea, Reubén mismo, hubiese podido cobrar esta deuda sin juramento, porque ellos van a ser peor que el papá. Ellos también deberían de poder cobrar, ¿qué? Sin juramento. ¿Por qué vamos a decirle que solo con juramento? Entonces no puede ser que este sea el caso de la Mishnah. Entonces seguro el caso de la Mishnah es que los hijos de Reubén, los huérfanos de Reubén, los herederos de Reubén, le están cobrando a quién, no a Shimón, sino a los hijos de Shimón, porque Shimón ya murió. ¿Sí? Entonces los huérfanos de Reubén le están cobrando a los huérfanos de Shimón. O sea que también Shimón murió. Y ahí nos dice la Mishnah que no pueden cobrarse los hijos de Reubén, sino únicamente, a pesar que tienen el documento, a través de un juramento que es Shevuat Eroshim, que es el que está escrito en la Mishnah, que no saben que tienen que jurar, que no les consta, no saben, no han escuchado, mejor dicho, no han escuchado que se pagó este préstamo. Viene Rav y Shmuel y dicen sobre esto, un segundo. Todo lo que decimos que cuando juran pueden cobrar los hijos de Reubén de los hijos de Shimón, ¿sí? Es únicamente, presten atención, cuando murió primero el prestamista, o sea, primero Reubén, y después murió Shimón. Pero si primero murió Shimón y todavía en ese momento vivía ¿qué? Reubén, ya, escuchen bien, ya en ese momento, Reubén, recayó una obligación sobre Reubén que para que pueda cobrar, ¿quién? Reubén, ¿de quién? De los hijos de Shimón, porque Shimón ya había muerto primero, tiene que hacer un juramento, porque va a cobrar de los huérfanos, ¿sí? ¿Y qué tiene que jurar? ¿Cuál es el juramento que tiene que hacer Reubén? Miren el documento, tiene que ir, mira, aquí me deben dinero, aquí está el documento, y juro que no me han pagado. Y la regla es en Adamorish Shual Banab. Cuando es un dinero que uno nada más puede cobrar a través de juramento, y el padre podía haber jurado, seguro, con certeza, no me han pagado, no puede pasar ese juramento para el hijo. Porque los hijos no pueden jurar, me consta que no me has pagado. Lo máximo que pueden jurar ellos es que ¿qué? No sabemos que se ha pagado. ¿Sí? ¿Sí? Y también los hijos del prestatario, ¿sí? Los hijos de Shimón no pueden jurar que seguro el papá pagó, normalmente. Entonces, por lo tanto, en este caso, dice Rabbi Shmuel, los hijos de Shimón, los hijos del prestatario, están exentos de pagar. Vemos aquí claramente que Rabbi Shmuel opinan que cuando hay el juramento sobre uno de los litigantes, ¿sí? Y ni uno puede jurar, ¿sí? Como este caso, ni uno puede jurar la certeza que había antes, ¿sí? Hazdrash Shewal Sinai. Y decimos que ¿qué? No se jura, no se paga. No se hace, no se jura, no se paga. Ustedes arréglense, lotikzol. Entonces vemos claramente que cuando ni uno puede jurar, Hazdrash Shwalim Koma, ¿qué significa eso? Le Sinai. Porque aquí nos dice Rabbi Shmuel que en un caso que efectivamente, como dijimos, que los yetomim con los yetomim, ¿sí? Y primero muere ¿quién? El prestatario Shimón y después Reubén, ¿sí? No puede jurar, ni él ni el otro, porque no, el juramento que había antes era conciso, ahorita ellos no pueden hacer esa constancia. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ¿sí? Están exentos de pagar. ¿Quién? Los hijos de el prestatario. O sea, ¿por qué? Porque se tienen que arreglar entre ellos. O sea que no decimos que el responsable es el que originalmente tenía que jurar, sino está exento de pagar. O sea, Hazal Shewal Sinai. Entonces vemos que Rapoten, los que dijeron que Hazal Shewal Sinai, Rapotenu Shebabel, ¿a quién se refiere? Rabbi Shmuel, que vemos que dicen esta idea. Y por otro lado dijo Rapapá que Rapotenu Shebabel, ¿a quién se refiere? A Rabbi Abba, ¿dónde vemos esto? Que dice que ¿qué? Que Hazal Shewal Incomá se refiere la Mejuyabla, que el que tiene que hacer juramento es el que originalmente está obligado a hacerlo, y ya que no puede, él es el que se amuela, él es el que se perjudica. ¿Dónde vemos que así Rabbi Abba opina? Y se le va a decir la historia, una historia de una persona que
arrebató un lingote de plata de su compañero. Shimón le arrebató a Reubén. Shimón arrebató a Reubén un lingote de plata. Y fueron a preguntarle a Rabbi Ami. O mejor dicho, fue Reubén a demandar a Shimón en frente al jajam llamado ¿qué? Rabbi Ami. Y Rabbi Abba estaba ahí presente. Bueno, y vino Reubén el demandante. Dijo, mira, este señor me arrebató un lingote de plata. Y no nada más dijo eso, sino trajo un testigo, no dos, un testigo a favor de él, que efectivamente da testimonio que Shimón le arrebató, le quitó un lingote de plata. Viene el demandado, o sea, viene Shimón, y dice, sí señor, yo lo arrebaté, pero no lo robé, era mío. Entonces se lo agarré porque era mío. ¿Sí? Viene Rabbi Ami y dice, bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué los Dayanim tienen que decir en este caso? Decirle al demandado a Shimón, ve y paga el lingote de plata porque él reconoce por lo menos que él lo arrebató. ¿Sí? No podemos decir por qué, porque no hay dos testigos en contra de él. ¿Sí? Entonces podemos decir, mira, deberíamos de creerle al demandado, deberíamos de creerle a Shimón porque tiene un migo. Él pudiese haber dicho, nunca lo hice. ¿Sí? Por otro lado, decirle que está exento de pagar por este migo, tampoco vamos a decir. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un testigo que está en contra de él y ese testigo por lo menos no le quita el dinero, pero sí puede causar que un juramento. Entonces se debilita la fuerza del migo. Entonces el migo no es tan fuerte para darle credibilidad. Por otro lado, decirle que, ¿qué? ¿Sabes qué? Ve y jura, ¿sí? Que no arrebataste, decirle al demandado, a Shimón, ve y jura que no arrebataste el lingote de plata para así debilitar al testigo y creerte. Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque él dice claramente que sí lo arrebató, solo que es de él. ¿Sí? Entonces se considera un gazlán, si dice eso. ¿Sí? Entonces Rabbi Ami no sabía qué hacer en este caso. Pero ¿quién estaba enfrente de Rabbi Ami? El jajam llamado Rabbi Abba. Dijo Rabbi Abba, te voy a decir cuál es el jajá. El Jotef, el Shimón que lo arrebató, tiene que jurar porque es demandado. Y no puede jurar. Porque el juramento ¿cuál es? Que no lo arrebató. ¿Y él qué dijo? Reconozco que lo arrebaté, eso es lo que es mío. ¿Sí? Entonces tiene que jurar, pero no puede jurar. Y una persona que tiene Shebuá y no puede jurar, tiene que pagar, pierde. ¿Sí? Por lo tanto, él que lo arrebató, pierde, asume la responsabilidad y tiene que pagar. O sea, así se rabiaba. O sea, la misma idea de Raboteno de Israel, que cuando un demandado no puede jurar, tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Sí, tiene que pagar, literal, pierde, se perjudica. ¿Sí? Entonces vemos que el Raboteno de Israel, ¿quién es? Rabbi Abba. Viene Rabba y trae una prueba a favor de Rabbi Abba de la siguiente baraita. Rabbi Ami enseña la siguiente baraita respecto a Shevuat HaShomrim, el juramento de los custodios. Dice el pasuk en Shemot 22:10, Shevuat Hashem tieh ben shenehem. ¿Sí? Tiene que haber un juramento entre los dos litigantes. Y la baraita entiende que esto te viene a excluir que solo entre los dos litigantes y no entre los herederos de los litigantes. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Entonces escuchen bien. ¿Cuál es el caso de que decimos que entre los litigantes sí hay juramento y entre los herederos no hay juramento? Sí, el caso es que le dice los herederos del demandante a los herederos del demandado: tu padre le debía a mi padre 100. Y le responde los herederos del demandado, ¿sí? No, solo 50. ¿Sí? O sea, un modé mixat. Y ahí viene la Torah y dice, normalmente modé mixat, el demandado tiene que jurar para quedar exento. ¿Sí? Y nos viene a enseñar la Torah, no, pero entre los herederos no aplica este juramento. No puede ser, ¿por qué? Porque ¿cuál va a ser la diferencia entre él y el papá? Ambos son Tanat Bari. El papá, el demandado, si hubiese estado vivo y dice, no son 100 sino son 50, Tanat Bari, jura y está exento. O sea, igualmente aquí, si ellos dicen Tanat Bari también, el caso que dijimos, no, mi papá nos consta que él nos dijo que no son 100 sino nada más 50, también le dijeron Tanat Bari, ¿por qué va a ser diferente? No nos consta, así si dijeron Tanat Bari, ¿por qué no va a aplicar lo mismo? El modelo de Mixat, que juran y ya. Entonces no puede ser este el caso, tenemos que decir que el caso es cuando los herederos, el Ben Atovea del demandante, ¿sí? De Reubén, digamos, ¿sí? Los hijos, los herederos, le dicen a los hijos de el demandado, los hijos de Shimón, nos debe 100.
Y les dicen los hijos de Shimón, 50 nos consta que te debemos, pero los otros 50 no sabemos. No sabemos. ¿Sí? No sabemos, no estamos seguros. Entonces, esto es un caso de modelo de Miktzat, porque reconocieron, admitieron parte seguro. ¿Sí? Entonces, entiendo de que podría haber un juramento y la Torah tiene que exentar. Pero un segundo, depende. ¿El padre tendría que haber jurado o no? Entonces, si tú me dices que en un casos como estos, el padre tenía que haber jurado, ¿sí? O sea, en un caso que el padre, o sea, el mismo Shimón dice, viene Reubén y le dice a Shimón, me debe 100. Y le dice Shimón, mira, 50 seguro, pero los otros 50 no sé. Tenía que haber jurado, ¿sí? Y ya que no puede jurar, porque no sabe. Entonces tiene que pagar. Entonces entiendo por qué necesitamos un pasuk para decirte, esto nada más Shevuat Hashem Tiye Ben Shenem entre ellos, pero los herederos no aplica esto, no tiene que jurar, está exento. Pero si tú me dices que qué, que también en este caso, ¿sí? El papá, ya que no puede jurar, queda exento, Hazal Shuale Sinai. Entonces, ¿para qué necesitamos un paso que te diga, no, en el Shevuat Hashem Tiye Ben Shenem y no lo Yorshim? También el papá no aplica juramento. Tenemos que decir que entonces el caso aquí es que vemos aquí aparentemente que en el padre sí aplicaría juramento, ¿sí? Y en los hijos están exentos. ¿Cómo aplicaría juramento? Si le dicen dame 100, él dice 50 seguro sí, los otros 50 no sé, no puedes jurar. ¿Qué significa que aplicaría juramento? Aplicaría que tienes que jurar y ya que no puedes jurar, tienes que ¿qué? Tienes que pagar, ¿sí? Entonces eso es prueba a favor de Rabbi Abba. Fue a favor de Rabotenu Shevet Israel que dicen que cuando una persona tiene que jurar y no puede jurar, pierde, tiene que pagar, ¿sí? Porque repito, si hubiese sido como Rabotenu Sheba Abel, en el papá, no nada más en los herederos, no hubiese sido nada más para los herederos, en el papá mismo tenía así que ya que no puede jurar, Hazale Shwash Sinai y no tiene que pagar nada, no tiene que pagar, no se mete, ¿sí? Entonces de aquí vemos en la baraita aparentemente una prueba a favor de Rabbi Abba. ¿Por qué? Porque la Mishnah, la baraita nos dice que es un caso que nada más a los herederos y no al padre. Entonces tú me dices que tú me dices que el padre está, o sea, que nada más los herederos sobran exento y los padres en ese caso estarían que hayab, porque si es Hazar de Sinai que cada uno lo tixol y estás exento y cada uno tiene que conocer solo, pero el no se mete. Tenemos que decir que el caso es que no, que si el papá es Hazar Botenu no le Sinai, Hazar Shua no le Sinai, sino el original tiene que jurar, que es quien, el papá, y ya que el papá no puede jurar porque no sabe, sí, porque es Shema, en este caso Shema, entonces él tiene que pagar. Y nos dice la varita, pero eso nada más Ben Shenehem, pero cuando es Yorshim, exento. Se prueba a favor de Rabbi Abba. Y la Gemara después, leí bastante, Mejilá, nuevamente, la Gemara después viene y dice lo siguiente. Rabbi Shmuel, que discuten con Rabbi Abba, ¿sí? ¿Cómo van a explicar el pasuk Shevuat Hashem Tiye Ben Shenehem? Rabbi Abba lo explicaría como la baraita esta que acabamos de traer, que es una prueba a favor de Rabbi Abba. ¿Sí? Que Shevuat Hashem Tiye Ben Shenem te viene a excluir Yorshim. Pero Rabbi Shmuel, que es Rabotenu Sheba Abel, que dicen que Hazal Shuale Sinai, entonces, ¿qué es Shevuat Hashem Tiye Ben Shenem? No te viene a excluir Yorshim, porque también en los padres aplica esa misma idea, como dimos. Entonces, según Rabbi Shmuel, ¿cuál sería la explicación de este pasuk? Dice la Gemara, explicaríamos este pasuk como explicó, como lo interpretó en una varita Shimon ben Tarfón. Rabbi Shimon ben Tarfón dice que Shevuat Hashem Tiye Ben Shenem te viene a decir que ¿qué? Que el castigo por un juramento falso aplica para los dos. Uno normalmente pensaría que si juró falso, el que nada más el que juró falso es castigado. Los dos. ¿Por qué? Porque, digamos, el demandado es el que jura y juró en falso, no nada más él tiene castigos, también el demandante. ¿Por qué? Porque el demandante no tenía que haber hecho negocio en un principio con él, sabiendo que no es de confianza. ¿Sí? Entonces, ya que él fue cómplice de cierta forma, porque por él al final hizo el negocio, sabiendo que no es de confianza, y al final lo hizo jurar y al final juró en falso, entonces de cierta forma él cooperó para que él fue cómplice en esto. Él también tiene que castigo. Y ya que mencionamos esta explicación de Shimon ben Shattach, la Gemara nos trae otras interpretaciones de Shimon ben Shattach sobre otras cosas. ¿Sí? Dice Shimon ben Shattach, ¿cómo sabemos que donde aprendemos una advertencia, que hay una prohibición para una persona ayudar a un adúltero en buscar mujeres? Ayudarlo. Eso lo aprendemos del pasuk, lotin af. No comerás adulterio, pero se puede leer lotan if. No cometas que otros hagan adulterio. Entonces, al ayudar a traerle mujeres a un adúltero, ¿sí? Uno también está haciendo un pecado.
Otra interpretación que tiene Shimon ben Shattach es sobre un pasuk. Nada que ver con esto, pero ya que trajimos una interpretación de Shimon ben Shattach, traemos otras. El pasuk en Devarim 1.27 respecto al pecado de los merragenim, de los espías, dice, Vaterragenu beaolejem, que es terragenu, nutricón, tartem veginitem, que espiaron y menospreciaron el ohel de Akadosh Barujú, ¿sí? Menospreciaron la tienda, el Mishkan, que estaba entre ellos, de Akadosh Barujú, a través de que espiaron y hablaron mal de... Eso es lo que se refiere a Eretz Israel, ¿sí? De Eretz Israel. Otra interpretación de Shimon ben Tarfón es el pasuk en Devarim 1.7. El pasuk llama al Nahar Gadol, el río grande, ¿cómo lo llama? Al Nehar Perat, al Nahar Gadol, Nehar Perat, ¿qué es? Nehar Gadol. Es el más chiquito de los cuatro, como Nehar Gadol. Es más chiquito, dice Shimon ben Shattach, te voy a explicar. Si una persona toca a otra persona ungida, esa persona también se unge. Ungida, sí, aceite. Porque si una persona toca a una persona que está ungida, también se unge de aceite, porque está mojado de aceite. Entonces también se moja de aceite, también se unge de aceite. Es igualmente, el Nehar Gadol, que está, a pesar que es el más pequeño de todos, ¿sí? Nehar Gadol es un lenguaje de Hashivut. ¿Por qué? Porque ya que se menciona aquí los límites de Eretz Israel, que es importante, entonces está tocado con eso, o sea, ya que se menciona en ese, por eso también se vuelve eso, ¿qué? Importante. La Gemara trae una parábola para esto, dice Rabbi Ishmael en la Baraitá. En los Midrash de Rabbi Ishmael decía en la Baraitá que dice, el esclavo de un rey es como ¿qué? Como el rey. ¿Por qué? Porque es la misma idea. Seguimos, Rabotai. Veajen bani al pinkasó vejule. Tanya amar Rebi, Torach Shevua zo lama. Amar le Rabbi Haya Tanina, Sheneem Nishbaim Enotrim מבעל הבית. קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה? תשמע דתניא, רבי אומר פועלים נשבעים לכן בני, ואם איתה לבעל הבית ממילא. אמר רבא, פועלים נשבעים לבעל הבית במעמד חן בני, כי יחי דלחפסו מיניה. Ok. Mencionamos en la Mishnah otro caso, en el cual se aplica Shevuá de Rabbanán, que no el demandado es el que jura y el demandado es por ejemplo, Reuben le dice a Shimon, me debes 100, y Shimon le dice, no, nada más 50. Normalmente decimos que el demandado jura y queda exento de pagar, sino decimos que el demandado jura que nada más debe 50 y los otros 50 queda exento de pagar, o lo que sea, pero Takaná de Rabbanán en ciertos casos de que el demandante es el que jura y cobra, ¿sí? Puede cobrar. Mencionamos en la Mishnah uno de esos casos es Genvani al Pinkasó, que es cuando el comerciante sobre su libreta de contabilidad, ¿sí? Y la Mishnah explica el caso ¿cuál es? Digámoslo brevemente, cuando una persona le dice, un Baal Habait, ¿sí? Le dice al comerciante, por favor, hazme un favor, dale a mis trabajadores, ¿sí? O a los hijos, muy bien, pero agarremos un caso. Dale a mis trabajadores monedas de perutot equivalente a un dinar, ¿sí? A un cela, lo que sea. Y yo te pago después. Así le dice el balabait al genvani, al comerciante. Dale a mis trabajadores tantas monedas de perutot equivalente a un dinar y yo te pago después el dinar, ¿sí? Y después viene el comerciante y dice, listo, ya le di las perutotas a tus trabajadores. Así le dice el comerciante al balabait. Y los trabajadores que dicen, no, nunca agarramos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en este caso? Tanakama dice, ambos juran y cobran del balabait. El comerciante jura que lo dio y puede cobrar un dinar del balabait. Y los trabajadores juran que lo recibieron. Los trabajadores juran de que no lo recibieron y pueden volver a cobrar de él balabait. ¿Sí? Repito entonces. El comerciante jura, él dice, yo ya lo di, los trabajadores dicen que ¿qué? No me ha dado nada, entonces todavía el balabait le debe. Entonces, ¿qué se hace? Cada uno jura, el comerciante jura que ya lo dio y puede cobrar del balabait el dinar, y los trabajadores juran que no lo han recibido y pueden cobrar del balabait su salario. Así opina quién, Tanakama. Sin embargo, Menanás dice, no podemos hacer que ambos juren, porque si ambos juran, uno, Shevuachav, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que ambos cobren, ¿sí? El comerciante cobra del balabait, ¿sí? Y sin jurar, y los trabajadores cobran de balabait sin jurar, y así cada uno cobró, pero no hay juramento en vano, en falso.
¿Sí? Así discute y opina Ben Nanás. Dos opiniones. Viene la Gemara y trae una varita, la cual menciona la opinión de Rebi, que no está clara. Y la Gemara analiza como quién Rebi opina, si es una tercera opinión, si no. Dice la varita lo siguiente, dice Rebi, esta carga de este juramento, ¿para qué? Si tú pones a los dos a jurar, sale que uno va a ser ¿qué? Shevuat Shav. Así dice Rebi en la varita. ¿Sí? O sea que está claro que Rebi no está de acuerdo con Tanakama que ambos tienen que jurar, el comerciante y los trabajadores. Porque uno seguro va a ser ¿qué? Shevuat Shav. Pero no está claro si ambos pueden cobrar su dinero sin Shevuah como Benanás, o de repente los trabajadores tienen que jurarle al comerciante y agarrar de Balabait, y el comerciante pierde. ¿Qué es lo que seguro no opina como Tanakama, pero la pregunta es si opina como Benanás o una tercera opinión? Entonces viene Rabbi Yahya Barabá, viene Rabbi Yahya y le dice a Rebi, le pregunta a Rebi, del propio Rebi en la Mishnah, normalmente la Mishnah, ¿quién la hizo? Rebi. Le dice, ya nos enseñaste en nuestra Mishnah, Shneem nishbaim venotrim mi balabait. Tanakama, la primera opinión. O sea, ¿qué es eso? Tú nos enseñaste, Tanakama Bestama, que ambos juran y cobran. Como tú aquí, ahorita nos estás diciendo, tira de tú mismo a ti mismo. Tanakama es tu Rebi, porque tú eres Rabbi Yudán, así que escribiste las Mishnayot. Entonces, como tú aquí en la baraita nos dices que no puede hacer este juramento porque aparentemente uno está haciendo Shevuat Shav. Y en la Mishnah, Tanakama, que eres tú Rebi, Stama Rebi, dices que ambos tienen que jurar. Así le preguntó Rabbi Yahya, ¿a quién? A Rebi. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Rebi aceptó el argumento de Rabbi Yahya y se retractó de lo que dijo en la baraita y al final opina como Tanakama en nuestra Mishnah o no. La Gemara trae una prueba de una baraita y la baraita dice lo siguiente. Rebi dice en la baraita, los trabajadores, poalim, empleados, en este caso nuestro, le juran al Henvaní. ¿Quién es el Henvaní? El comerciante, que aún no han recibido dinero de él. Y una vez hacen este juramento, pueden cobrar ¿de quién? Del comerciante. Y si es correcto de que Rebi aceptó el argumento de Rabbi Yahya, ¿qué dice Rabbi Yahya? Tanakama nuestra Mishnah dice que ambos juran. ¿Quiénes ambos? El comerciante y los trabajadores. ¿Y a quién le cobran? Al Balabait. Entonces no tiene que decir que Poalim Nishbaim la Henvani, sino debería decir en la baraita Poalim Nishbaim la Balabait. Si es que Rebi opina como Tanakama nuestra Mishnah, ambos juran. ¿Y a quién le juran? Al Balabait. Y cobran de él Balabait. Y aquí la baraita dice que Rebi opina que los trabajadores le juran al comerciante y cobran de él. Vemos aparentemente que Rebi nunca aceptó el argumento de Rabbi Abba de que él opina, nunca aceptó el argumento de Rabbi Abba que qué va a hacer con Tanakama que está en la Mishnah. Sin embargo, Rabba tumba y dice, no, en verdad puede ser que sí aceptó el argumento de Rabbi Yahya. Y Rebi se retractó y opina como Tanakama en nuestra Mishnah que ambos juran, el comerciante jura y los trabajadores juran. ¿A quién? Al Baalabait. ¿Y le cobran a quién? Ambos al Baalabait. Porque la baraita entonces dice Poalim Nishbaim la Henvani. Porque en la baraita Rebi dice que los trabajadores le juran, al comerciante y cobran de él aparentemente. Debería de haber dicho que le cobran al Baalabait y cobran del Baalabait. Dice, no, cuando dice Poalim Nishbaim la Henvani se refiere que le juran al Baalabait y cobran del Baalabait en presencia del comerciante. ¿Y por qué en presencia del comerciante? Porque el que realmente sabe si ellos recibieron el dinero no es el comerciante. Entonces por eso lo hacemos en presencia del comerciante. ¿Para qué? En presencia del comerciante, ¿para qué? Para que tengan cierta pena de mentir en caso que están mintiendo. Ok. Seguimos. Itmar. שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו. אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומידע וזו באה בפני עצמה ומידע. רב חסדא אמר בהדה סעדה שקרא למה לי. שני מלווין ושני לווים ושתי שטרות היינו פלוגתיו. מלווה ולווה ושתי שטרות יד בעל השטר על התחתונה.
Shne malvin velove echad o shne shtarot, hainu matnitin. Shne lovin umalve echad o shne shtarot, mai teiku. La Gemara trae la siguiente discusión. Escuchen bien, Rabotai. ¿Qué pasa si tengo dos grupos de testigos, o sea, 4 testigos, 2 testigos en un grupo y otros 2 testigos en un segundo grupo, ¿sí? Que se están contradiciendo entre los dos grupos? O sea, en cada grupo los 2 testigos cuadran, pero entre los 2 grupos las 2 parejas se están contradiciendo. Por ejemplo, 2 testigos, el primer grupo dice, fulanito, Reubén mató a Shimón. Y el segundo grupo dice, no, Reubén no mató a Shimón. Contradicción total entre ellos. ¿Qué hacemos con estas personas? Unos son falsos. Dice Rabuná, la pregunta es si puedo ahorita venir y recibir a estos testigos para otro testimonio, ¿o no? Dice Rabuná, cada grupo puede dar testimonio por separado en otros testimonios. O sea, si ahorita le preguntan, ¿Leví le debe a Yehudá dinero? ¿No? Sí le debe o no le debe. Sí se le cree en otros testimonios independientes, cada uno separado. O sea, que a pesar que en este caso se contradicieron los 2 grupos, ¿sí? En otros testimonios que no se contradicen y están independientes, sí aceptan que su testimonio, a pesar que en este testimonio seguro uno fue falso. Pero ya que no sabemos cuál es, no podemos anular al grupo 1, Misafek, y no podemos anular al segundo grupo, Misafek. Entonces, ¿hacemos qué? ¿Tenemos duda? Heskat Kashrut. Heskat Kashrut, ambos grupos están Kesherim. Y por lo tanto, en este testimonio obviamente no recibimos ninguno de los 2. O sea, el tema de la muerte porque hay contradicción. Pero si hay otro testimonio que el primer grupo está dando testimonio, se recibe ese testimonio. Así dice ¿quién? Rabuna. Sin embargo, Rav Hasda dice, ¿para qué yo voy a recibir a uno de estos testigos en otro caso? ¿Sí? Uno de los grupos seguro está mintiendo en este testimonio. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿para qué yo voy a querer sospecha de Dim Shakranim, de testigos mentirosos? Por lo tanto, no tengo que creer en ninguno de estos grupos, inclusive en otros casos, en otros testimonios. Mahloket. Y la Gemara bien nos trae 4 casos. ¿Sí? Que en ellos vemos, son 4 casos de 2 tarot, que sobre cada uno de esos tarot hay un grupo de testigos que en otro testimonio se habían contradecidos. Y vamos a ver, ¿sí? Primer caso. Presten atención a la diferencia entre todos. 2 prestamistas y 2 prestatarios y 2 documentos. Cuando digo 2 documentos me refiero a 2 grupos de testigos para cada documento. Sencillo. 2 prestamistas, 2 prestatarios y 2 documentos. O sea, hay un caso que Rubén le prestó a Shimón, hay otro caso que le prestó Leví a Yehuda. 2 prestamistas separados, 2 prestatarios separados, un prestamista con un prestatario, A y B, y otro prestamista con otro prestatario, C y D. ¿Sí? 2 prestamistas, 2 prestatarios y 2 documentos. Cada uno tiene un documento de préstamo, A y B tiene un documento de préstamo, C y D tiene un documento de préstamo, y los grupos de testigos, 2 testigos que hay en cada documento son independientes. ¿Sí? Que estos 2 grupos de testigos se habían previamente en otro testimonio contradecido. Dice la Gemara, este es el mahloket que hay entre Rabuná y Rav Hasda. Según Rabuná decimos, ya que es independiente completamente cada caso, los 2 shtarot son kesherim. Y Rav Hasda dice, aunque son independientes cada caso, ambos son ¿qué? Pesurim. ¿Para qué vamos a recibir grupo de testigos? Que es Safek Shakrani. Primer caso. Segundo caso. ¿Qué pasa si hay escuchen bien, un mismo prestamista con un mismo prestatario, el mismo prestamista, el mismo prestatario? O sea, Reubén prestó 2 préstamos ¿a quién? A la misma persona, a Shimón. Y hay 2 documentos de préstamos y en cada documento hay otro grupo de testigos que se contradicieron en otro testimonio previo.
En este caso, también, no solamente Rav Hasda, sino también Rabuna va a estar de acuerdo que puede cobrar nada más Reubén de Shimón el documento con menos valor. Porque ya que es con la misma persona, uno de los documentos seguro es falso, ¿sí? Porque se habían contradecido previamente esos testigos, unos seguros son falsos. Entonces, si hay uno que dice 1000 y otro que dice 500, ¿puede cobrar cuál? El de menos valor, el de 500. Tercer caso. ¿Qué pasa cuando hay dos prestamistas, ¿sí? Y un prestatario? O sea, Reubén y Leví son dos prestamistas que le prestaron a un mismo prestatario, a Shimón. Dos prestamistas, un prestatario y obviamente dos documentos de préstamos que en cada documento, cuando decimos dos documentos de préstamos no me refiero nada más que hay dos documentos, sino que en cada documento hay dos grupos de testigos diferentes que previamente se habían contradecidos. Este es el caso de nuestra Mishnah. Según Rabuná, ¿sí? Se permite, a pesar que uno de los prestamistas seguro está cobrando del prestatario incorrectamente con un shtar no correcto, porque los dos shtarot fueron firmados por dos grupos de testigos que previamente se contradijeron y uno de ellos mintió, ¿sí? Esto es parecido al caso de nuestra Mishnah, que Genvani, comerciante, con los trabajadores, ¿sí? El Balabait le dijo al comerciante, págale a mis trabajadores y después te pago. Y viene el comerciante y dice, listo, ya le pagué a los trabajadores. ¿Qué nos dice la Mishnah? El comerciante y los trabajadores juran y le cobran al Balabait. El comerciante jura que ya le pagó a los trabajadores y le cobra al Balabait. Y los trabajadores juran de que nunca recibieron y cobran del Balabait. A pesar que uno de ellos seguro está diciendo que está haciéndolo incorrectamente. Igualmente en este caso va a ser así, según Rabuná. Y por último, el cuarto caso, esto se queda en duda. Dice la Gemara, ¿qué pasaría en un caso que tenemos dos prestatarios y un prestamista y dos documentos? O sea, que cada documento tiene un grupo de testigos diferente que se contradicieron en un pasado. Por decir, Leví le prestó dinero a Reubén y a Shimón, y hay un documento de préstamo que tiene Leví de Reubén y otro de Shimón, que cada uno lo firma un grupo de testigos que se contradicieron en un pasado, entonces seguro uno de ellos es inválido. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir que el prestamista no puede cobrar con los dos documentos porque uno seguro es inválido y cada prestatario lo puede empujar. Mira, el inválido es el que estás cobrando a mí, ¿sí? Entonces voy a cobrarle al otro. O por otro lado podemos decir, ya que al fin y al cabo este prestamista está sacándole un documento de préstamo separado a cada prestatario, se considera independiente y estaría bien, según Rabuná, que cuando es independiente pueden estos grupos de testigos cobrar, pueden funcionar. Eso es lo de la Gemara y la Gemara se queda en teiku en este cuarto caso. Seguimos. Mati Rabuna bar Yehuda, Echad omer gavoa shne mardeot, Echad omer shalosh edutam kayemet, Echad omer shelosha, Echad omer hamisha, edutan betela. ומצטרפים לעדות אחרת. מה אליו? לעדות ממון. אמר רבא, הוא ואחר מצטרפים לעדות אחרת של ראש חודש, דאבה לעוד טרב אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. ahorita la Gemara viene y pregunta en contra Rav Hasda, de una baraita. Otra vez, ¿qué fue lo que dijo? Volvamos al majloque entre Rabuná y Rav Hasda. Rabuná dice, cuando hay dos grupos de testigos que se contradicen, en casos independientes, que ya analizamos qué significa independientes, podemos recibir a cada uno en otro testimonio. Y Rav Hasda dice, no, si ya se contradicen en un caso, ya se invalidan. ¿Para qué tengo que recibir a esta gente? Sí, así dice Rav Hasda. Bien, la Gemara, viene Rabuná bar Yehuda, pregunta en contra de Rav Hasda de una baraita. Ahí está hablando una baraita que hablan sobre testigos que dan testimonio sobre la luna para saber si es Rosh Chodesh o no es Rosh Chodesh. ¿Sí? Entonces vienen dos testigos y vimos la luna. Entonces empezamos a hacer Hakirá, Derishá y Hakirá con los testigos. Y uno de los testigos viene y dice, le preguntaban, ¿dónde estaba la luna? ¿Qué tan alto estaba? Uno de los testigos viene y dice, estaba 2 aguijadas
de buey, aguijadas de buey es con lo que le pegan al buey, ¿sí? A los toros, esas correas, esos palos. 2 palos, 2 aguijadas por encima del horizonte. La luna estaba 2 aguijadas de buey por encima del horizonte. Así dice un testigo. Y el segundo testigo dice que no, estaba un poco más alta. 3 aguijadas de buey por encima del horizonte. Dice la Baraita, recibimos el testimonio. ¿Por qué? No lo vemos como si fuese que se están contradiciendo. No lo vemos como si fuese que se están contradiciendo. Decimos que ambos se refieren a la misma luna, a la misma altura, solo que se están equivocando si llamarle 2 aguijadas, que está 2 aguijadas por encima del horizonte, o 3. Como la diferencia es tan pequeña, no pasa nada. Pero dice la Baraita, en un caso que un testigo dice que vio la luna 3 aguijadas por encima del horizonte, y el segundo testigo dice, no, yo vi la luna 5 aguijadas por encima del horizonte, que hay 2 de diferencia, más números más altos también, ¿sí? En este caso ya no es normal equivocarse, no es normal referirse a lo mismo y solo equivocarse en cómo, si son 3 o 5, eso ya es demasiado, sino decimos que se están contradiciendo. Y dice la Baraita, pero mitztarfim le, mejor dicho, no, mitztarfim le edut ajeret, se están contradiciendo, pero pueden asociarse con otro testigo, aparentemente, que se mitztarfim le edut ajeret, pueden asociarse para otro testimonio. ¿A qué se refiere? Que ellos, a pesar que se contradicieron y son falsos, pueden ahorita venir, aparentemente es lo que significa, pueden asociarse con otro testigo para otro testimonio, aparentemente inclusive que sea edut mamón. Entonces, eso es prueba a favor de Rabuná, que Rabuná es el que dice que no obstante para eso está mal, pero siguen estando bien para otras cosas independientes. Pregunta en otra Hafazá que dice que si en algo ya están contradecidos, tienen la X, no se pueden usar para otras cosas. Dice Rabba, no, según Rav Hasdar va a explicar que la Baraita aquí cuando dice que mitztarfim le edut ajeret se refiere que cuando estos dos se contradicieron, ¿sobre qué testimonio? De la luna. Que uno dijo 3 por encima del horizonte y el otro dijo que 5 por encima del horizonte. En ese caso, si viene otro tercer testigo y da testimonio como el de 3, entonces mitzaref con el de 3, ¿por qué? Porque ahí está y el tercero y el que dice 5 es el que queda anulado. Eso es lo que se refiere. Pero no hay duda que según Rav Hasdá, si no vino un tercero para ese mismo testimonio y se quedaron contradiciendo los dos, quedan inválidos, no solamente para ese testimonio de la luna, sino también para otros testimonios de Mamonot. Y repite, lo que dice la Baraita, mitzafim le dutajaret, es que si un testigo nuevo vino para este testimonio de la luna, ¿sí? Y dijo como uno como el otro, por ejemplo, dijo, el tercer testigo dijo como el de 3 encima del horizonte, o el de 5, digamos por el 3, entonces ahí dejamos el del 3. Junto con este de 3, los unimos y el otro que dice 5 lo quitamos, lo anulamos. ¿Por qué? Porque 2 contra 1, el 1 pierde. Entonces no hay pregunta de esta Baraita en contra Rav Hasdá. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.